Oye, muchachos, el otro día estaba hablando con un amigo que también le apasiona mucho el tema de las motos y estábamos hablando de qué motos considerábamos nosotros que eran indestructibles. Bien que se hayan vendido a través de la historia y que todavía se vendan. Entonces él empezó a postular las suyas, sus candidatas, y yo empecé a postular mis candidatas. Motos que los dos consideramos que han tenido muy buena fama por tener motores muy resistentes, motores que han sobrevivido mucho tiempo, inclusive algunas de ellas todavía se venden. Hicimos una especie de recopilado, de listado, y les voy a mencionar cuáles fueron las motos que yo mencioné en esa ocasión charlando con mi amigo. ¿Listo? Motos que yo considero que a lo largo de la historia han tenido motores indestructibles, motores finos, duraderos, y que se han caracterizado precisamente por eso, por la calidad de sus motores y en general la calidad de sus componentes. Entonces aquí tengo un pequeño listado. Bueno, aprovecho para compartirles aquí, no les mostré. Me encuentro aquí en una finca muy bella, en mi bello departamento del Huila. Me vine de ruta acá con mi familia, vean, por acá cerca de las montañas de Yaguará, Huila, los que están de esta zona. Me vine aquí de vacaciones, mi esposa está en época de receso. Bueno, los dos somos profesores, estamos en época de receso. Somos licenciados en literatura y lengua castellana. Entonces vinimos a aprovechar un poco las vacaciones, acá a visitar a mi hermano a su finca campestre. Entonces dije, voy a aprovechar que estoy aquí en ese ambiente chévere para hacer este video. Y además que es una pregunta que me hacen mucho también. Andrés, ¿qué motores recomienda usted? ¿Cuáles son los mejores motores que se venden aquí en Colombia? Entonces por eso vamos a hacer este recopilado. Les voy a mencionar o comentar ese listado que yo hice ese día con mi amigo. Aclaro que obviamente a lo largo de la historia en el mundo han habido muchas marcas, muchas motos. Muchas de ellas no llegaron aquí a Colombia, quizás algunas se vendieron en Europa, en Asia, pero yo voy a hablar de lo que conozco, de lo que he podido investigar, sobre todo el contexto latinoamericano. Bueno, entonces aquellas motos que yo considero que tienen motores finos, indestructibles y que resaltan por eso son las siguientes. Voy a decir por marcas, ¿no? Ustedes me dirán si están de acuerdo o no, postulen también las suyas, los leo aquí en la caja de los comentarios, eso sí, con mucho respeto. Primera moto que yo considero indestructible, y esta tiene muchísima fama, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, la Suzuki GN 125. Ojo, un motor que se produce en serie desde 1981, y de esta GN han salido otras versiones como la GN 250, también la GN 400, y se vendió por allí en el año 1980-81 también, creo, la GN 50E, una moto de 50 centímetros cúbicos. Pero digamos que el diseño y la estructura de la GN ha sido casi siempre la misma, ¿no? A lo largo de los años. ¿Por qué digo que es un motor indestructible? Porque es un motor, bueno, primero que se ha vendido durante muchísimo tiempo, es un motor ya más que comprobado, es un motor que se ha distribuido por todos los países del mundo, sobre todo en Sudamérica, en países asiáticos se ha vendido mucho, y es un motor con el que usted va a la fija. De ahí usted puede preguntarle a cualquier propietario que tenga una GN o que haya tenido una GN por algún problema de motor, que se pistoneó, que botó humo, que cadenilla, y crean, muchachos, les digo con total seguridad que ninguno le va a comentar un daño grave de motor con la GN. Y si ya han tenido daños graves por puro descuido de aceite o de mantenimiento, que es un motor muy duradero. Con decirles, como ya les comenté, que se ha vendido por más de 40 años. Y es un motor que, bueno, al menos en Latinoamérica ha tenido algunas reducciones de potencia y torque por el tema de normativas ambientales, pero es un motor fino, muchachos, sereno. Yo he tenido la oportunidad de manejarlo, he investigado muchísimo ese motor, y aunque la GN en todo su concepto es una moto básica, hay que resaltar que ese motor es indestructible. Bueno, seguimos con la línea Suzuki. Para mí, otra moto que tiene un motor de esos finos, de esos que usted le da palo, hermano, y le aguanta en el uso y el abuso, es esa línea de motores Bistrom 650. Y hablo no solo de las bicilíndricas, que se vendió en una versión ABS y otra sin ABS aquí en Colombia, sino que también hablo del motor monocilíndrico de la Fleetwing 650, que fue otro motor muy bueno. De hecho, esas Fleetwing todavía se consiguen de segunda mano aquí en el país a precios cómodos, entre 15, 16, 17, 18 millones, ¿no? Obviamente, esa Fleetwing 650 era una moto mucho más básica, muchísimo más básica que la versión posterior, que fue ya la versión bicilíndrica, que vino con mucho mejor equipamiento. Pero yo rescato esos dos motores, el de la Fleetwing 650 y el de la Bistrom 650 ya bicilíndrico, motores muy duraderos, muy finos, que no dan problemas para nada,
De hecho, hace poco aquí en mi canal entrevisté a un propietario que tiene más de 100.000 kilómetros recorridos con una Vision 650 modelo 2012 y ni siquiera destapado motor. O sea, el motor serenito, yo tuve la oportunidad de manejar, de escuchar ese motor y un motor impecable. Y ustedes buscan propietarios o buscan experiencias de personas que tengan esas Vision 650 modelos viejitos y lo que más resaltan es el comportamiento del motor. Otra de Suzuki que también me parece que tiene un motor muy bueno es la DR200, que infortunadamente salió del mercado colombiano hace pocos años. Un motor con buena respuesta, muy buena salida. También la era una moto básica por donde se le mirara, pero lo que más resaltaban los propietarios era ese motor, un motor muy resistente, muy fino, sobre todo para el destapado. Otra moto que me gusta mucho de Suzuki y otro motor que resalto es el motor de la GS500. Un motor también que era básico para la época. Esa moto fue descontinuada en el año 2017 acá en Colombia, pero me atrevo a decir que es una de las motos de Suzuki que menos actualizaciones tuvo a lo largo del tiempo, ni actualizaciones mecánicas, ni de prestaciones, ni estéticamente. Es una moto que se conservó casi la misma desde que se lanzó hasta que se dejó de vender aquí en Latinoamérica en el año 2017. Una moto que se dejó de vender carburada, sin suspensión invertida, refrigerada por aceite todavía, con un cuadro de instrumentos muy básico también, pero que tenía un motor, muchachos, un motor con una respuesta brutal. O sea, el motor de esa S500 es muy, muy fino, a pesar de que era carburado refrigerado por aceite. Era un motor que respondía muy bien y todavía se consiguen esas motores de segunda mano muy económicas. Entonces, ese es otro motor que a mí en lo personal me parece que era un motor indestructible y un motor que se vende desde 1978 con algunas variaciones, ¿no? Obviamente, a lo largo de los años el motor sufre algunos cambios, pero sigo siendo un motor muy, muy bueno. Bueno, por parte de Suzuki, creo que esas me atrevería a mencionar yo. Si ustedes conocen otra, me la dejan aquí en la caja de los comentarios. Bueno, pasamos al lado de Honda. A lo largo de la historia, una saga de motos de Honda que me pareció muy, muy fina y que de hecho fue una total innovación aquí en el país, fue la línea XL. De las que más me gustaron fue la XL250 y la XL500. ¿Y por qué fueron motos que innovaron mucho aquí en el país para su época? Porque no sé si ustedes sabían, pero Honda en los años 80 fue la primera empresa que trajo motores 4 tiempos, porque en esa época pues eran muy populares los motores 2 tiempos, pero Honda fue la primera marca que empezó a producir motores en serie 4 tiempos y a cambiar un poco el panorama aquí en el país respecto a ese tipo de motores. Entonces digamos que toda esa línea XL, desde la XL100S, que fue la pajarito, la más pequeña, hasta la 500, que a mí en lo personal la que más me gusta, la 250 y la 500, fueron motores muy finos, muchachos. Motores además con buenos números, sobre todo muy buen torque, motos muy bien equipadas para el destapado, buen diámetro de llantas, buen recorrido de suspensión, altas, robustas, y sobre todo de motorización, excelente. Entonces me gustan la XL250, la XL500, la 100S también me gusta, es una moto livianita, pesa apenas 90 kilogramos, una moto muy ligera, muy divertida, obviamente para la época con tecnología básica, no se le podía pedir más una motocicleta de esas, pero en cuanto a motorización, excelente. Otra moto de Honda, bueno, dos motos de Honda que me parecen legendarias, icónicas, que todavía se siguen vendiendo y que digamos han sido un mito en el mundo del motociclismo a lo largo de los años en el segmento Adventure, son dos: la Honda Africa Twin, que esta no necesita presentación, es una leyenda en el mundo del trail, y la Honda Transal 600, que para los que no sabían, esa Transal salió antes que la Africa Twin. Es decir, primero salió la Transal y luego ya salió la Africa Twin, que es una versión más pensada para el off-road, más trail, mientras que la Transal es una versión más mixta, tirada hacia el asfalto. Pero para mí esos dos motores, digamos que dentro del segmento Adventure a lo largo de la historia de las motos en el mundo, son los más populares, la verdad, junto con el de la Vision 650. Me parece que esos motores son los más finos, los más recorrido a lo largo de la historia, los que más trayectoria tienen, por así decirlo, y creo que son motores muy, muy finos, ¿no? Con decirles que todavía se siguen vendiendo. Bueno, seguimos con Honda. Otra línea que me parece icónica y que me parece que tenía motores muy top, muy modernos para la época y que todavía lo siguen teniendo, es esa línea CB, ¿no? La línea CB de Honda. Empezamos con la Honda CB. Hay tres modelos que me encantan en cuanto a estilos un poco más retro, más clásicos, ¿no?
A mí, la Honda CB350, la 400 y la 500 me encantan por su diseño, por su motorización y eran motores muy adelantados a la época por su tecnología. Otra también que me gustó mucho y creo que es una de mis favoritas, la Honda CB750, que se produjo entre los años de 1969 a 2003 y se vendieron tantas unidades y fue tan exitosa esa motocicleta que se incluyó en el Salón de la Fama de las Motos Clásicas. Entonces esa línea CB me parece hermosísima, me parece que tiene motores con muy buenas prestaciones, motores que Honda ya dejó de fabricar o que ya no fabrica de esa misma manera, ¿no? Y además el diseño de las motocicletas era hermosísimo. Ya después vinieron las versiones R, como la Honda CB750R, que son versiones más neo-retros, pero con toques naked. Es como un naked un poquito más tirado hacia lo clásico, pero más agresivo, no tan conservadores como la CB, ¿no? Pero también son motos bonitas. Y luego ya vinieron el tema de las deportivas, que ya es otro cuento. Pero me quedo con esa línea CB de los años 80, los años 70, que eran motos divinas, hermosísimas y tenían motores muy resistentes. Otra moto de Honda, muchachos, y que para mí es la más popular de la marca, y ojo porque tiene el récord de ser la moto más producida en serie durante toda la historia, es la Honda C90, que se vendió en todos los países del mundo, en especial en Latinoamérica. ¿Quién no tiene recuerdos con una C90? Que una tía, que un tío, que un primo para los años 80, los años 90. Esa motocicleta fue muy icónica, una semiautomática que servía para todo. Tenía buena potencia para hacer una moto de 90 centímetros cúbicos, un poco más de 8 caballos de poder, que 8 caballos de poder tiene una 110 hoy en día en Colombia. Eran motos con buen diámetro de rines, una moto que servía para ir a la tienda, para ir a la montaña, para ir a los pueblos, una moto muy todera, ¿no? Y repito, es una de las líneas que más se ha vendido en serie por parte de Honda a lo largo de la historia. Y creo que Honda no hubiera sido lo que es a la fecha sin esa C90. Bueno, otra motocicleta, bueno, pasemos ya a la línea Yamaha, ¿no? Yamaha. Las motos indestructibles que yo considero que ha tenido Yamaha en la historia han sido las siguientes. La Yamaha B80, que es otra semiautomática muy similar a la C90, también con un motor muy resistente, una moto muy todera. La saga DT, la Yamaha DT175 y la DT125, tan populares en la época de los 80 y los 90 aquí en Colombia, también motores muy finos. Y digamos que actualmente, motos que yo considere Yamaha sí que tengan motores finos, indestructibles y que usted le pueda recorrer muchos kilómetros sin mantenimiento, puedo decir por experiencia de muchos amigos, la Yamaha XZ 150, la 125 también. Siempre les he dado palo a esas motocicletas porque son muy básicas y muy costosas para lo poco que ofrecen en términos de tecnología, pero no hay que negar que son motores muy finos, hermano, motores muy resistentes. La FZ 150 me parece que tiene un motor muy fino, un motor de esos que duran harto, indestructibles, y además que es un motor que tiene ya bastante recorrido en el país y al que Honda le ha sacado muchísimo jugo. Bueno, ya hablando un poco de motocicletas actuales que yo considere que tengan así motores como indestructibles, es que es difícil, muchachos, porque digamos que las motocicletas de antes tenían motores mucho más finos. Eso es una realidad que no puede negar nadie. Las motocicletas de antes eran hechas para durar más tiempo, ¿no? Motores de mejor calidad, y los países de donde procedían también manejaban componentes de mejor calidad. Hablar hoy en día de motores duraderos, de motores finos, pues digamos que es difícil, ¿no? Encontrar hoy en día una moto que uno diga, con esa moto voy a la fija, le puedo sacar muchísimo kilometraje, le puedo dar a ese motor y no me va a dejar botado. Sí se encuentran, pero no tanto como antes, ¿no? Ya les hablé, por ejemplo, de la GN 125, hablando ya de Suzuki. El motor de la Gixxer 250 me parece que también que es muy bueno. Ese motor de la Gixxer 250 me parece que es el mejor motor de 250 centímetros cúbicos que vende Suzuki hoy en día en Latinoamérica y en Colombia. Me parece un motor con muy buenos números y un motor muy fino, siempre lo he dicho. Entonces, Gixxer 150, Gixxer 250, GN 125... ¿qué más por el lado de Suzuki? Bueno, esos motores en cuanto a Suzuki. Ya hablando de motocicletas actuales, ¿no? Que yo considero que tienen motores muy finos. Bueno, por el lado de Honda, ¿qué tenemos? Un motor así que me atrevo a recomendar actualmente y que yo considero indestructible. Puede ser el motor de la XR 300. Me parece que es un motor muy fino. Y bueno, una particularidad de los motores de Honda es que son motores con baja relación de compresión, que requieren gasolina corriente, económicos de mantener, económicos de combustible, y eso le gusta mucho al público colombiano. No son los mejores en cuanto a potencia, torque, no son motores que se mueven a muchas vueltas,
ni los más potentes, pero son motores duraderos precisamente porque Honda es muy astuta y sabe que el colombiano busca motores un poco más prácticos, básicos, y esos pues se desgastan mucho menos porque tienen menos relación de compresión, ¿no? Entonces digamos que el motor de la XR 300 me parece un motor de los que yo más recomiendo en Honda. Obviamente ya les mencioné el tema de la Africa Twin que todavía se vende. El motor de la XR 190 me parece un buen motor. Repito, motores básicos, pero motores que responden. Por el lado de Yamaha, ¿qué motores finos recomiendo? Bueno, el de la FZ150, que ya vino la versión 3.0, que es mucho más equipada que la versión anterior. Y ese es un motor que siempre he defendido. Es un motor que a pesar de que no corre, es quedado en número respecto a la competencia. Es un motor muy fino, con mucho recorrido aquí en el país. Un motor muy noble, también económico y hecho para durar. Ya un motor que Yamaha le ha sacado jugo hasta no poder más aquí en Colombia. Pero es un motor muy fino, muchachos. El de la XTZ 150 también es un motor con muy buen torque, muy quedado en cuanto a velocidad final, pero es un motor que responde, un motor fino, duradero. Otro motor que me parece fino, aunque es muy morrongo, es el de la XTZ 125, un motor muy serenito, serenito. Usted puede tener ese motor con 40.000, 50.000 kilómetros y le va a seguir sonando igual. Un motor muy, muy sereno. Repito, siempre he dicho que me parecen motos costosas, pero no hay que negar que tienen motores guerreritos. Ya si nos referimos más al segmento de motos de trabajo, sin lugar a dudas, una referente no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y referente por la durabilidad de su motor, es la Boxer 700 de Bajaj. Una moto que desde hace muchísimo rato se vende en la India, bueno, y no solo en la India, en muchos países del mundo. Aquí en Colombia tiene mucho prestigio, mucho reconocimiento, es una de las motos más vendidas y es indiscutible que el motor de la Boxer 100 es un motor muy duradero, un motor que aguanta el uso y el abuso, que aguanta la pata que usted le quiera dar, un motor 100% hecho para trabajar, un motor sencillo, básico, práctico, resistente, económico, por donde usted se le mire. Y como les dije al inicio, un motor que se vende desde hace muchos años, no solo en Colombia. La historia de ese motor en Colombia es corta en comparación con el motor en India, que se vende bastante bien. Además, allá obviamente ya cumple con otras normativas, ya se vende con otro tipo de tecnología, hay diferentes cilindrajes también, pero digamos que ese motor de la Boxer 100, por ser uno de los primeros en salir, y el más famoso en cuanto a motores de trabajo, creo que se lleva el título de ser un motor muy duradero. Siempre he dicho que las Boxer acá en Colombia están muy quedadas en cuanto a sistemas de seguridad, en cuanto a tecnología, se venden muy bien, eso sí, son motores finos, confiables para el trabajo, pero sí son motos que ya se deben actualizar un poquito más. Pero sin lugar a dudas, si tengo que hablar de una moto de trabajo referente a nivel mundial por la calidad de su motor, es el motor de la Boxer 100. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Si están de acuerdo conmigo, déjenmelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si no están de acuerdo también, déjenme su comentario acá abajito. Postulen sus motocicletas, qué otros motores consideran indestructibles, qué otras motos consideran finas, tanto que se vendieron anteriormente como que se venden actualmente. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima ocasión y buena ruta.